La dirección del new nodo. La dirección del nodo, ¿no? La dirección del nodo que está en dónde? En el heap. En el heap. ¿Qué pasa si yo pongo asterisco? Pon asterisco adelante de la P. Adelante de la P. ¿Qué nos va a dar esto? Lo que contiene. ¿Y qué contiene? No. Si primero apunta un nodo en el heap, asterisco primero, ¿qué nos da? Ese nodo. Ese nodo. Perfecto. Si nos da ese nodo, el tipo de dato de lo que está entre paréntesis en amarillo, ¿cuál es el tipo de dato? Nodo. Nodo. Y si es nodo, después del paréntesis, si pulso el puntito, ¿qué podría elegir ahí? El val o el next. Excelente. Hagámoslo. Después del paréntesis, pulsa punto, por favor, Maidana. ¿Cómo que me daría ese nodo? O sea, sí, me daría ese nodo, pero imprime algo por pantalla. ¿Qué me da? ¿Me da el val o me da el next? Analizamos las operaciones y los tipos de datos. Vamos de vuelta. Hagámoslo de cero de vuelta. Mira, sacale el asterisco y el punto val. Esto es importantísimo para que ustedes entiendan lo que está pasando, si no es como todo muy mágico. Lo que está entre paréntesis, ¿qué tipo de dato tiene? Nodo asterisco, o puntero a nodo, como lo quieran llamar. A eso no le podemos poner puntito, porque una dirección de memoria no tiene definido el operador punto. A una dirección de memoria, ¿qué se le puede hacer? ¿Se le puede sumar un número? Sí, se corre para la derecha. ¿Se le puede restar? Sí, se corre para la izquierda. ¿Se le puede aplicar asterisco a una dirección de memoria? Sí, viaja y obtiene el contenido. Pero no se le puede poner punto. Porque el punto es una operación reservada para ¿qué tipo de dato? Struct. Struct. Así de simple. Fíjense cómo volvemos siempre a las primeras dos clases, ¿no? De tipo de dato. Listo. Ahora, si eso que está entre paréntesis le agregamos un asterisco delante de la P, ¿qué tipo de dato nos da? Tipo de dato nodo. Y los nodos son estructuras. Y por eso podemos aplicar la operación punto. Ahora la pregunta tuya, Maidana, quizás decía, bueno, ¿a dónde apunta? Bueno, dale, pon el punto ahí. Y ahí aparecen las opciones, ¿no? Val y next, que también es un nodo asterisco. Entonces ahí pone punto val. Claro, si no tiene el asterisco, no lo toma. Es como. Es un error, ahí está el rojo. Acá. Porque el punto no es aplicable a punteros. El punto es aplicable a structs. Ahí lo dice. Member reference type, nodo asterisco, dice pointer. ¿Querías usar la flecha? ¿Quisiste decir la flecha? Y sí, la verdad que está siendo bastante condescendiente. Poné el asterisco, por favor. Y ponele igual a apóstrofos A. Entonces, chicos, la línea 23 es igual a la línea 24. Pero la línea 23 tiene dos caracteres más. Es decir, la línea 23 y 24 son completamente equivalentes. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que está la línea 23? ¿Qué diferencia hay si son equivalentes? Nada, solamente que es o sea, sería que este es más intuitivo, por así decirlo. Más práctico, tal cual. Y esto, si no me explicas que el punterito, que el asterisco viaja y si no lo tiene, me referencia a la dirección de memoria y que si me pones esto, me está referenciando a la estructura. Bueno, la flecha que está arriba, que es un menos y un mayor en realidad, es lo que se llama un condimento, un endulzante sintáctico. Porque es más fácil, más intuitivo entender la flecha que el punto. Porque es tan común acceder a miembros de estructuras que están siendo apuntadas por un puntero, que como es tan común eso, listo, ya pusieron la flecha para hacer un atajo. ¿Sí? Entonces la flecha lo que hace es ir a la estructura que está siendo apuntada por ese puntero y acceder al miembro de la estructura indicado que está a la derecha. Por lo tanto, ¿cuál utilizar? ¿La 23 o la 24? La 23.
¿sí? Vamos a utilizar la versión 23, es decir, la línea 23. Pero yo necesito que entiendan por qué, porque si no, es todo magia lo que ustedes, o parecen que es como que no hay un sentido. Ustedes empiezan a probar con el asterisco, empiezan a probar con el ampersand, con la flecha, y ya no saben con qué probar. No, hay un sentido. Y ustedes pueden analizarlo y entender cuál es lo que qué es lo que tienen que utilizar o van a utilizar. Así que las dos líneas son equivalentes, yo las dejaría para que quede claro. ¿Sí? Tenemos que primero apunta, es una variable que está en el stack frame, que apunta a un nodo que está en el heap, e inicializamos la primer componente que es val en A. Hasta la inicializamos dos veces, la escribimos dos veces y ponemos valor. Pregunta, hasta acá, ¿quedó inicializada la segunda componente del nodo, que es next? ¿Qué opinan? No, o sea, está inicializada en null. Bien, está inicializada, entonces sí, está inicializada. Porque por defecto se inicializa en null. ¿Por qué? Porque así lo dijimos nosotros, en la línea 20. Cada vez que hagas un nodo, next inicializado en null pointer. Bueno, hasta acá. ¿Qué pasa si no lo hago? Imagínate que por mala práctica haya Sí. puesto next. Bueno, ¿qué Y no opinan? más. Next, ¿qué valor tiene? Ah, ¿Nada? Cualquiera. indefinido. Indefinido. Va a apuntar a una dirección de memoria que no conocemos. Y si intentamos escribir ahí, estamos en problemas. Porque puede estar no reservada, porque puede estar fuera del proceso. ¿Es del heap? No, no necesariamente. No necesariamente. Es una dirección de memoria de nuestro proceso que puede estar en el heap o no. Ok. Conviene poner el null pointer porque es más seguro. Bueno, hasta acá, nuestra secuencia. ¿Qué longitud tiene? 1. 1. Y tiene la A. Bueno, díctenle a Maidana, por favor, cómo hacemos para agregar B. Y denme un momentito. Ustedes dicten a Maidana cómo tenemos que hacer para agregar la B. Ahí, la línea 26. A partir de ahí hay que hacer otras cosas. Y yo les diría que no hagan una variable más que se llame segundo. ¿No? Traten de aprovechar el encadenamiento. Para mí hay que encadenar algo con primero flecha next. Un new nodo. ¿Qué está haciendo? Bien, bien. La línea 26 está muy bien. Primero, se me escucha, ¿no? Sí. Primero, flecha next, ahora tiene que no apuntar a null pointer, sino a un nuevo nodo. Los paréntesis no son necesarios en la 26, ¿eh?
Los paréntesis, alguien me ha preguntado, tiene que ver con el concepto de constructor, que no son necesarios acá. ¿Por qué no estamos trabajando con clases o se usa para otra cosa los constructores? No, sí, son para clases y estructuras, pero no estamos codificando constructores. En realidad son constructores triviales. Nosotros cada vez que construimos un nodo le asigna null pointer automáticamente. Los constructores tienen sentido cuando hay que construir algo complejo. Pero la verdad que un nodo de dos partes simples. Bien. Entonces la 26 dice, primero, next igual a new nodo, perfecto. La línea 27, este encadenamiento es interesantísimo, ¿sí? Dice que primero, flecha next ya está apuntando al segundo y queremos que el val sea B. Y el next de ese next está en null, pero ¿qué queremos que tenga ahora? Otro nodo. Otra nueva, la dirección de otra nueva reserva a nodo. Pero ya no lo puso. No, porque es next ahora, en la 28. Ah, para agregarse. Para verse. Ahí next de vuelta, igual a new nodo. Una razón específica que porque usemos siempre new. O sea, siempre usamos el heap para este caso. Bien, es una pregunta importantísima. En serio, es una pregunta que yo no lo estaba marcando. Acá es donde nosotros simulamos el dinamismo. Porque nosotros no sabemos. Lo interesante de la versión encadenada, quizás es compleja, quizás es propensa a error, pero tiene una ventaja de que ¿cuántos encadenamientos podemos hacer? ¿Qué límite tenemos? La memoria asignada. La memoria disponible en el Sí. heap. Entonces, por eso la sacamos del heap. Porque nosotros vamos pidiendo memoria, cuánta memoria querramos. Nosotros podemos seguir esto indefinidamente. Entonces, lo interesante es eso, de que podemos sacar del heap cuánta memoria querramos. No estamos limitados por 30. Después hay que tener cuidado para borrar Para borrar hay la que tener mucho reserva. cuidado. Obviamente, yo estoy haciendo un ejemplo muy simple acá, ¿no? Para que entiendan los conceptos. Porque usted me dice, pero profe, si nos vamos a pasar escribiendo next, al final yo ya sé que son 3. Ahí lo estoy viendo. A, B, C, next, 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 son 3. Bueno, pero el paso que usted tiene que hacer es implementar la función push, donde en realidad se implementa de forma tal que no es que tiene que acordarse así explícitamente de todos los pusheos anteriores. Entonces, solamente va a tener que ver el de la cima y engancharlo con la cima, no con todo lo anterior. No ir enganchando todos. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Es que este es un ejemplo muy simple para empezar a entender el encadenamiento. Cuando lo hagan en una función va a ser más abstracto, más genérico será la palabra, y lo van a llamar cuantas veces quieran en un for, en un ciclo, y no van a tener que escribir manualmente todos los next. Eso, bueno, es la complejidad que les dejo para ustedes. Ahora, yo creo que quedó bien la secuencia. La secuencia tiene ABC. Entonces, las líneas 18 a las 29, ¿sí? Son equivalentes a las líneas, mira, volvete a la versión de arreglo, ahí está, a las líneas 10 a 14. ¿Lo ven? La 10 a la 14, la 10 que tiene una declaración de un arreglo, inicializamos 3 valores e inicializamos el nivel de uso en 3, son equivalentes a la 18 hasta la 29. Muchas más líneas, el doble de líneas o más. ¿Sí? Pero ¿qué ventaja tiene la complejidad? ¿Por qué ganamos? ¿Por qué tenemos esta complejidad? Porque nosotros podemos seguir agregando sin el límite de 30. Su compañero preguntó, profe, ¿por qué sacamos del new? Del heap. Y que el heap tratamos de no utilizarlo. Bueno, pero acá hay una ventaja, porque no tenemos límite. También recuerden que este es un ejemplo muy trivial de hecho a mano. Tanto el uso del arreglo es completamente manual, porque tenemos que acordarnos ahí de actualizar el n. Como que también acá es completamente manual el uso del next, next, next. Pero por lo menos logramos armar una lista enlazada. Y una consulta.
Sí, Para poder acceder, por ejemplo, ¿viste? En el arreglo vos haces el punto AT y accedes a la posición que querés. Acá, para llegar a probar, decir, bueno, te agregué 5, quiero probar el del medio. No, no podés hacer acceder al del medio, digamos, tenés que recorrer. podés, pero recorriendo. Claro, o Entonces, sea, podés, claro, si tenés, por ejemplo, una lista de longitud n, tenés que hacer n dividido 2 saltos. Entonces, acá hay una desventaja con respecto al tiempo. ¿Sí? El acceso es mucho más lento en la versión encadenada que en la versión contigua. La versión contigua se fijan dónde arranca el arreglo, a esa dirección se le suma un desplazamiento y se accede ahí. Eso todo lo resuelve el AT. Y no importa, tenemos que ir del medio, a la primera o a la última, tarda lo mismo. Bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Bien. Agregale la D, por favor. Maidana, hace lo mismo para la 15. Perdón, ¿cómo? Disculpa, agregá en la línea 30, agregá la D. Significa que sería longitud 4 ya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí, ¿Qué haríamos sin esto? aquí. Ahí va. Next. Como la new. Como la tengo con la mayúscula. New no. Acá hay un par de atajos que se pueden hacer como... Un auxiliar, eso era lo que estaba No, por hacer uno. ¿O no? no, pero pasa que si queremos un auxiliar vamos a tener tantas auxiliares como nodos. Acá lo interesante es cuántas variables necesitamos para manejar esta lista enlazada. ¿Cómo? ¿Cuántas Dos. variables? ¿Cuántas variables necesitamos para manejar esta lista enlazada? 2. ¿Cuáles serían? El nodo. El nodo no es una variable, es un tipo de dato. Ah. Mm, Acá tenemos una lista de longitud 4 con A, B, C, D. ¿Cuántas variables tenemos para manejar eso? Una sola, chicos. ¿Cuál es? Val. No. Val no es una variable. Val es un miembro de la estructura, pero no es una variable. next. Next es el otro miembro de la estructura. No es una variable. La única variable acá es la línea 23. ¿Cuál es? Primero, Primero. ¿Dónde vive esa variable? en main. En main, en el stack frame de main. Stack frame de main. Así que con una sola variable ya podemos acceder. Tenemos una forma con una sola variable tenemos una forma de simular una lista dinámica. Porque primero tenía 1, después 2, 3, hasta 4 elementos. Entonces podemos sacar. Si tenemos nosotros primero, ¿sí? Tenemos el puntero, el primer nodo, ya podemos llegar a cualquier nodo. Vamos a tardar para llegar al último, pero podemos llegar a cualquier nodo. Entonces, esta representación de lista requiere una sola variable, el puntero al primer nodo. Mientras que la otra representación, ¿cuántas variables necesitaba? 30. En realidad 2. Un arreglo de 30 posiciones y ¿quién más? El valor de uso. Y el nivel de uso. Nivel de uso. Mantiene el nivel de uso. ¿Cuál ocupa más? Para guardar una lista de 4, esta ocupa menos, porque tenemos una variable primero y después tenemos 4 nodos de 2 posiciones. Si todo ocupa más o menos lo mismo, son 9 posiciones en definitiva, ¿no? Mientras que la otra necesita 31.
30 por cada posición del char y una más para el nivel de uso. Pero acá porque la longitud es de 4. Pero si esta lista encadenada fuese de 30, ¿cuántas posiciones de memoria necesitamos? 61. 30 vals, 30 next y el puntero al primero. Mientras que la otra, 31. 30 chars y el nivel de uso. Entonces, esta versión a la larga ocupa más memoria. Es más lenta, ocupa más memoria, pero no tenemos límite. Vamos a agregar y sacar sin la capacidad frenada que tiene el arreglo. Profe, Sí. si quisiera que esta lista esté enganchada a la primera, ¿debería hacer que en la estructura, en vez de apuntar al nulo, apunte a primero? Claro, si querés podemos cerrar esto en un círculo en la línea 32 y hacer que primero next, 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 next se iguala a primero. Lo voy a dejar para después eso. No, pero yo decía en la línea 20, cambiar el null por primero. ¿Y pero primero existe en la línea 20? Pero si lo creo antes. Pero es la definición de la estructura. Claro, ahí está, no es una variable. Struct nodo no es una variable, es una declaración de lo que existe, lo que es una estructura, pero no es una variable. Entonces no puedes inicializar algo que no es variable. Null pointer, en cambio, es un valor constante, por eso sí se puede utilizar. No ¿Cómo? entiendo, o sea, yo digo para que el último nodo siempre apunte al primero. Eso me imaginé en mi cabeza, pero no logro. Si vos querés hacer eso, no lo podés hacer con valores por defecto. Eso quiero decir. Porque no hay un valor por defecto. Porque primero varía. Primero es una variable y que no tiene un valor constante, que siempre es el mismo. Más allá que primero está declarado ahí abajo, después de nodo, igual tendrás un problema. Mira, si ponemos la línea 23 arriba de la línea 18, movela, por favor. Vamos a tener un problema. ¿Por qué tenemos un problema ahí? Porque nodo no está definido todavía, no está declarado. Claro. Y si la pones donde está, hace control Z un par de veces para deshacer, por favor, Mariana. Si ponemos en vez de null pointer, ponemos primero, hacerle doble clic al null pointer y poner primero. También debería estar en rojo, ¿no? Porque primero no existe. Entonces habría que hacer una variable externa. Sí, pero ¿de qué tipo de dato? ¿Tenés el huevo o la gallina? Pues no son autorreferenciables. Claro. Bueno. Parece que son reflexivas, pero no, porque en realidad un nodo no tiene un nodo, tiene un puntero un nodo. Pero bueno, vamos a poner un breakpoint en la línea 31, por favor. Mañana. Hoy te llevaste un punto completo, mañana. Y dale. Dale play. A ver, vamos a ver si compila esto, ¿no? La verdad no sé por qué se queja del rojo. ¿Compiló? Sí. Bien. Bueno. Antes de arrancar, una pregunta, ¿tenés de alguna manera no sé si sabes, de poder instalar un debugger para VS Code? Sí. Porque con el que instalamos creo que no viene, el compilador no viene con un debugger. En mi página, en la parte de sintaxis, hay algo de eso, no me acuerdo exactamente el link. Hay algo de eso. Sí. O sea, poder confirmar que esté funcionando, tipo sin debuguear por ahí, al ser puntero, tener que acceder y es medio un pardo. Claro, no, tenés que tener un debugger. Si Visual Studio Code es todo color de rosa, hasta que uno tiene que trabajar de verdad con Visual Studio Code. Soy medio extremo en lo que digo, ¿eh? Pero un poco de eso hay. Y después, al final no es tan cómodo, es tan genérico, no es tan cómodo, pero es cuestión de gusto. La verdad que sí, hay que instalarse un debugger que es el GDB, es el debugger del GNU, que Client te lo resuelve ya. Pero bueno. Sí,
O sea, ¿me puedo instalar cualquier por más que yo tenga otro compilador? Claro, el debugger es Es distinto. agnóstico del compilador. Es independiente del compilador. Ah, ok, buenísimo. A ver, vos tenés el editor, que es Code, el compilador, que es GCC, y el debugger, que es GDB. Pero quizás vos podés tener, en vez de GCC, podés tener Clang y seguir utilizando GDB. Son tres componentes diferentes: editor, Ok. compilador y depurador. Y después Lion lo resuelve todo en uno. claro, Atrás, en realidad, está el GDB, pero no te lo hace notar. Atrás está el GCC, pero no te lo hace notar. Es más amigable. perfecto. Y después en el launch tenés que hacer el launch.json para Para poder que debugar. launche, Ok. para que lance, launche, por así decirlo, con un debugger. Después reviso la página a ver si lo, si En lo la veo. página está, en la página está, porque yo le pedí a un profe de sintaxis, a un jefe de trabajo práctico de sintaxis, que haga ese trabajo porque es típico. Eh, y la otra es, bueno, es utilizar entornos que ya lo vengan incluidos, como Client o como Visual Studio, no Visual Studio Code, Visual Studio, o Xcode, ¿sí? Pero sí hay formas de instalarlo. No son fáciles, es decir, a mí me parece un poco tedioso. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Y hay otra opción, que es utilizar el debugger por línea de comando. Esa parece una locura, pero no es tan difícil. Por línea de comando uno launcha el debugger, arranca el debugger con el programa ejecutable, por línea de comando dice: mostrame la stack frame, mostrame esta línea, poneme un breakpoint, avanzar. Se puede hacer también así. Parece una locura, pero después no es tan complicado. Bueno, acá estamos en el main, ¿no? Sí, estamos en el call stack de main. ¿Y cuántas variables tenemos? 3. ¿La ven? A, N y primero. Abajo, ¿no? En donde está variable. Maidana, mira, más abajo. Yo por las dudas. No, digo abajo en la sección. Ahí está. Tenemos las 3 variables. A, N y primero. Tenemos 3 variables. ¿Cuántas listas tenemos? Una sola. Me parece que tenemos 2. Claro, bueno, la del array y el de la lista con nodos. Ahí está. La versión contigua y la versión enlazada o enganchada. Revisemos la de la A. ¿Qué debería tener? A, B, C, D. Bien, elementos, A, B, C, D, y después tiene otras cosas, ¿sí? Uno dice: no, tiene el valor, no sé, el asterisco ahí, en la 26. No tiene ese valor. Porque ¿quién nos dice hasta dónde podemos ver la lista? ¿Hasta dónde debemos ver la lista? N, que es hasta el nivel 4. Eso es lo que no entendí, pero es porque, bueno, nada, me faltaron un par de clases anteriores. La N, ¿qué vendría a ser? O sea, es solamente un número que lo ponemos nosotros y lo vamos variando en el mismo código. Claro, lo que pasa es que conviene, yo lo puse todo en el main para ejemplificar, pero en realidad conviene que el N se actualizó solamente por push y por pop. El push Ok, incrementa es el como N, lo encapsulás. lo encapsulás en funciones. Nosotros Ok. acá estamos haciendo todo muy, muy plano, ¿no? En el sentido de que está todo abierto y vemos todo directo, pero para hacer las comparaciones bien claras de las dos versiones. Acá tenemos 2 listas, cada una con su ventaja y su desventaja. Si nosotros preguntamos, la longitud de las 2 listas es igual, es 4, y las dos tienen lo mismo, A, B, C, D. Pero en memoria están guardadas de forma diferente. Si nosotros no consideramos n, no podemos decir una lista de longitud 3 ni 4. Tenemos una lista, si quieren, de longitud 30, que siempre va a tener 30. Cerrá, por favor, la Maidana. Acá voy a anotar que Maidana tiene un punto completo. Bien. Abramos primero, a ver, ¿qué nos vamos a encontrar? Sin ver el código, a ver, antes de abrir. Fíjense que primero tiene una dirección de memoria, está bien, porque primero es un puntero, un nodo. Y cuando lo abra, ¿qué va a encontrar?
el val y next. El nodo. Va a encontrar el nodo. Que adentro debe tener el val y el next. A ver. Ahí está. El nodo. Que tiene val y next. Y val tiene la A. ¿Y el next qué tiene? Fíjense que es otra dirección, ¿no? No es la misma. Es otra dirección. ¿Y el next qué debe tener? Y lo del val B. Val y next. Next apunta a otro nodo. Aquí debe aparecer otro nodo con val next. Con el primer val con el val en B. A ver, abrilo. Bien, ahí está. Abríamos ¿Son ¿Cómo? contiguas? de casualidad. Eso es de casualidad porque es siempre más fácil tener algo así, pero podrían estar discontinuos. Más, nosotros podríamos borrar uno, insertar uno en el medio y ya eso lo hace discontinuo. Pero lo que pasa es que el Neon siempre trae, no es arbitrario, no es que tira un dado, sino siempre trae lo que tiene más a mano. Abrir el next, ese va a apuntar a C, y el next, que está del último, ¿a dónde apunta? Ah, bueno, nos falta uno, justamente, a D. Abrí ese. ¿Y ese next a dónde apunta? A null. Ese null nos sirve como marca también, chicos. Si nosotros tuviésemos que recorrer la lista, ¿cómo sabemos cuándo terminar de saltar? Porque no es como la versión contigua que tenemos un n que nos dice 4. No es como la versión contigua. Entonces, ¿qué nos va a marcar el fin de la lista? Que no hay que seguir haciendo next, que no hay que seguir saltando. Ah, null pointer. El null pointer. Entonces, el null pointer sirve para eso. Bueno. ¿Dudas? ¿Cómo lo vamos a borrar? ¿Cómo lo vamos a borrar? Bueno, hay que ubicarse en el nodo anterior al que queremos borrar y hacer un desenganche y un enganche. ¿Sí? Imagínate que queremos borrar el C. Entonces tenemos que ubicarnos en el nodo que tiene la B y B ya no tiene que apuntar al nodo C, tiene que apuntar al nodo al que apunta C. Hacemos el enganche, nos tenemos que guardar el puntero al nodo C y eliminarlo. Eliminar la reserva. Pero antes de eso, en la línea 32, por favor, Maidana, esto es lo último, chicos. A mí me gustaría imprimir la lista, enviarla hacia out. ¿Cómo hacemos? Ponele stop, ¿sí? Frená la ejecución, por favor. ¿Cómo hacemos para imprimir la lista? Con un for o un while. Con un ciclo. For. Ante la duda, siempre for. Así que escribí, por favor, for. For, paréntesis, y apretá enter ahí. Después de los paréntesis. Ahí enter. ¿Qué tenemos que imprimir acá? Si autoinsertar, ¿qué? Lo de val. Valores. El val. Tenemos que imprimir el val, ¿no? Y el val lo va a tener algún puntero, ¿sí? Yo voy a poner un nombre largo, pero para ser un poco claro, un poco más claro. Menor, menor, para insertar, inserción, menor, menor. Y acá pone actual, flecha val. Con la palabra actual, disculpa, flecha, la flechita, el guión y el mayor. Actual, guión mayor, val. Entonces, lo que estoy diciendo es que va a haber un puntero actual. Ahí poner el punto y coma, por favor. En 2 segundos voy a meter acá el using. Ok. Using. Puede ser lo mismo que dice la otra vez, lo vamos a usar una sola vez, es cout. Así que en realidad puedes poner std adelante y listo. Esas son manías mías y manías de ustedes. Listo. Entonces, actual
flecha val, actual es el puntero al nodo actual. Ahí poner el punto y coma. Y esto lo que va a imprimir es siempre el valor del puntero actual. Y el puntero actual es el que va a ir recorriendo desde el primero hasta el final la lista enlazada, toda la cadena. Este es el corazón del for que va a imprimir. Bueno, ¿qué ponemos en los paréntesis del for? Nodo actual. N- Que apunte a primero. A ver, ¿nodo o nodo asterisco? Nodo asterisco. Nodo asterisco. Actual. Llave primero. Significa que actual se va a inicializar con primero. Punto y coma. ¿Y acá qué ponemos? Mientras sea distinto de nulo, ¿Quién? actual. Actual. Actual next. Actual val. Me parece que actual. Me parece que actual sea distinto del primero. Distinto al primero, no, distinto al null pointer. Bien. Punto y coma. ¿Y ahora qué hacemos? Actual next. Ah, Actual es una variable auxiliar que va apuntando al nodo actual. Al principio va a apuntar al primero, después al segundo, después al tercero, después al cuarto y después ¿a quién? Al null pointer. Para eso tenemos que ir actualizando el actual. Entonces acá viene la magia de los saltos. Actual apunta primero porque así fue inicializado. Pero después de la primera iteración, actual debería apuntar al que apunta el primero, al que apunta el actual. Así que ¿cómo lo ponemos? actual next. Sí, pero eso no tiene efecto de lado. Actual flecha next. Cambió No. algo. Actual igual. Igual a actual. Igual a actual next. Ahí está. Actual igual actual next. ¿La idea se entiende? Vamos a ver si funciona, pero ¿la idea se entiende? Sí. Bueno, los nombres son un poquito largos. Así que ahora vamos a empezar a simplificar. Primero, actual reemplazarlo por P. Lo típico que se utilice P para nombre de qué? De punteros. Es decir, en C++ P es un puntero. Y dice, pero es poco descriptivo. Sí, pero P vive solamente en 2 renglones, chicos. Así que tampoco hay que preocuparse tanto. Si alguien dice, uy, no es muy claro. Y también simplifica código, el texto, ¿sí? Menos propenso a error. Ahí está, listo. Después, una que me gustaría también simplificar, chicos, es que en vez de poner nodo asterisco, ¿qué podríamos poner? Ahí en el for. ¿Qué podemos poner en vez de nodo asterisco? ¿Alguien se da cuenta? Auto. Muy bien. ¿Y qué significa auto en este contexto? Va a ser un nodo asterisco. Va a inferir el tipo de dato en función de primero, que es un nodo asterisco. ¿Y el asterisco es necesario poner? No. Probémoslo. Sacar el asterisco. No es necesario. La última que voy a decir es que mientras P sea diferente de null pointer. Chicos, en la segunda sección de for, mira, marcar la segunda sección del for, por favor, Maidana, que es lo que está entre punto y coma. ¿Qué se espera que se ponga? Una consulta. ¿Por qué no es necesario ponerle el asterisco acá? Porque infiere que el tipo de dato de primero es nodo asterisco. Y ahí voy a preguntar, ¿cómo lo infiere por lo que declaré acá al lado? No, porque primero, arriba, mira la línea, no sé, 20. Es un tipo, Ahí está, en la línea tipo 23. nodo puntero. Primero es un nodo asterisco. Ah, listo, ya está. No me digas nada más, dice. Ya está. Ah, claro, porque yo... Ok, listo. Ahora vamos a hacer una simplificación más. ¿Qué va entre los dos puntos y coma del for? Marcalo por favor, Maidana. Marcar el P distinto de null pointer. ¿Qué es lo que espera for
justamente entre esos dos puntos y coma. Que exista un siguiente. Sería. No, O no, que no. sintácticamente, ¿qué va ahí? Va un número, Una condición. una condición, que puede ser ¿qué? ¿Verdadero o falsa? True ¿no? o false. Un booleano, va un booleano. Ok. Entonces, ¿qué es distinto de null pointer? ¿Es un booleano? Sí. Eso va a dar verdadero o falso. Ahora síguenme en esta que lo hemos hecho ya que lo manejamos matrices y consumimos el flujo. Acá distinto del pointer y deja P nada más. ¿Está puesto? Sí, y el distinto también. Uy, Vas bien. Me va bien, ¿eh? Ahí está. ahí. Quedó la P nada más. ¿Qué tipo de dato es P? Nodo asterisco. Pero habíamos dicho de que en la segunda opción del for que iba un booleano. ¿Cómo puede ser un nodo asterisco y que vaya un booleano? ¿Alguien se da cuenta qué es lo que va a pasar ahí? Va a funcionar. ¿Pero qué va a pasar? No va a frenar. Sí va a frenar. Porque eso no va a ser siempre true ni va a ser siempre false. ¿Cuándo el puntero va a ser interpretado como false? Cuando P next termine apuntando a null, next tenga null pointer acá, y cuando claro. entra la iteración, viene acá y como es null, P tiene que ser distinto de null, entonces deja de iterar. Nosotros eso es lo que queremos. Pero lo que va a pasar acá es que C++ va a decir, esto es un puntero. Pero yo espero un booleano. No hay problema, dice C++. Este puntero lo voy a interpretar siempre como true, salvo cuando el puntero sea ¿qué? Distinto a null. Sea null pointer. Cuando sea null pointer, se va a transformar en falso y va a cortar. O sea, que C++ hace una conversión o... Si hace una conversión, transforma para que es un booleano. Que lo hicimos cuando estábamos consumiendo el flujo Sein, mientras Sein sea verdadero. Sí. No sé si recuerdan. Es como algo similar, por así decirlo. Es la misma lógica. Entonces acá se va a transformar en un booleano. ¿En qué booleano? Bueno, siempre que sea distinto de null pointer va a ser true. Y si es null pointer va a ser false. Así que esto debería funcionar. Esto debería imprimir ABCD. Próbalo, por favor. Lo dejo así nomás. Sí, si querés, sí, porque deberíamos mostrar el ABCD. Sí. Entonces ahí aprendimos a recorrer ¿cómo se llama? Una lista enlazada. ¿Cuántas variables necesitamos? La variable que apunta al primer nodo y una variable temporal que apunta a todos los nodos subsiguientes que después seleccionar. Con eso fue suficiente, con dos variables, suficiente para recorrer listas de cualquier longitud. ¿Okay? Claro, imprimir es una función que recibe el puntero del primero e imprime todo. Y ahora lo puedo imprimir, lo puedo implementar acá. Sí. O sea, en una función. Sí, ahí te voy a hacer dos detalles. Todavía no lo hagas porque vamos a estar mucho más tiempo. Void sería. Claro, vamos a hacer dos detalles. Poné void ahí y el nodo asterisco está bien. Hasta si tienes un const nodo asterisco. Pero nosotros tenemos polígonos, ¿no? Nosotros tenemos polígonos. ¿Qué va a ser un polígono? Un polígono no va a ser más que ¿qué? ¿Qué es un polígono, chicos? ¿No? Un conjunto de puntos. Una secuencia de puntos. Que implementamos con un arreglo y un n. ¿Cómo va a ser un polígono ahora en versión enlazada? Un nodo con un punto. Como dato. O sea, como dato ponerle un punto. ¿Un nodo? O sea, varios nodos.
De nodos. Varios nodos, pero vamos a poner todos los nodos adentro de la estructura. No. Puse el comienzo de la dirección. Es el comienzo de la dirección, es la Y primera le puse un dirección. N también, como para decir, bueno, si querés saber cuántos. Claro, pero si ponemos el N tenemos que actualizarlo. Si querés saber, está bueno, está buena, pero tiene un costo, ¿no? Cada vez que sacamos Sí, hay que actualizar. hay que actualizarlo, pero Aquí pareció el de polígono, digamos. queda parecido a la del arreglo. Eso, No perdón. es necesario guardar el N. Es quizás conveniente, pero un costo. En realidad no es necesario. Si uno quiere calcular cuántos nodos, cuántos vértices tiene el polígono, va a ser cuestión de contar los saltos. Uno puede decir, pero profe, eso es ineficiente. Sí, pero eh, eh, ahorramos memoria y la actualización de memoria. Y depende de qué tan seguido tenemos que ver cuántos puntos tienen. Entonces, lo que quiero llegar a decir, mira, duplicar la. Hacemos un favor, Mariana, con esto ya estamos cerrando. En vez de poner llaves en la línea 35, poner punto y coma. Así hacemos tipo declaración, no tipo definición. Punto y coma sin las llaves, listo. Esto está bien, pero podemos hacer una mejor. Duplicar esta línea. Bueno, ¿Referencia? no. En vez de poner nodo asterisco, pone lista. No, ahí, en nodo asterisco en la 36, ahí pone lista. En nodo asterisco, lista. Sin el nodo asterisco y con la L mayúscula. No, el nodo asterisco sacalo y poner lista X. La L en mayúscula. Bueno, ¿qué estoy diciendo acá, chicos? Que se va a imprimir una lista y que X es una lista. ¿Pero está declarada la lista ahí? No, sería un struct de nodos, o sea, un conjunto de nodos. No sé si un conjunto de nodos. O sea, Pulsá Enter y escribilo. Mira, pulsá Enter entre 35 y 36, ahí justo antes. Y pone struct lista. ¿Qué es una lista entonces? Struct lista llave. Hasta ahora, una lista era un arreglo y un nivel de uso. Pero en la versión enlazada, ¿qué es una lista? Una dirección. ¿A quién? Al primer nodo. Al primer nodo. Perfecto. Entonces acá si pones nodo asterisco, primero. Entonces, ¿qué es lo que logramos acá? Encapsular la variable que apunta al primero en algo más abstracto que es una lista. De esta forma, tenemos dos versiones de la estructura lista, o si quieren, de la estructura polígono. La estructura lista, que tiene un arreglo y una longitud, o la estructura lista que tiene un puntero del primer nodo. Las dos son equivalentes, pero con diferente comportamiento. Funcionalmente son equivalentes, pueden hacer lo mismo, pero lo hacen de manera diferente, más o menos eficiente según el caso. profe, ¿y por qué no pasarle directamente acá primero? Pasarle, qué sé yo, primero por parámetro. ¿Por qué poner una sola variable encapsulada dentro de la estructura? Es muy buena pregunta. La respuesta es que es más abstracto. Nosotros si pones primero ahí, va un tipo de dato, que debe ser nodo asterisco, como está en la línea 35. Pero nodo asterisco uno no queda claro qué es el nodo asterisco, si es el puntero primero, si es cualquier nodo. Si nosotros ponemos una lista, vamos a tener diferentes implementaciones de lista. La lista contigua o la lista enlazada. Después podemos elegir qué implementación sin tener que tocar las interfaces de nuestros funciones. ¿Qué pasa con el polígono? El polígono puede tener dos versiones, y en realidad las funciones tienen la misma interfaz. Esta es la lista
versión enlazada. Y podemos también tener una lista versión contigua, que adentro tiene un arreglo y un n. Esto último que agregué, chicos, este nivel extra para poder abstraernos del puntero al primero y lo que significa el puntero al primero. Bueno, chicos, ahí volvió el ruido del micrófono. No sé si sos vos. Ah, sí, de Bien. Como que no me entra en el cerebro. Bueno, ahora este paso lo tienen que hacer ustedes. Quizás si hacían lo otro solo, lo que vimos hoy, les costaba más. Bueno, ahora tienen que hacer el tiempo y tratar de ver esto. ¿Sí? ¿Qué significa? De que hay dos versiones de lista. Hay una lista contigua y una lista enlazada. Mirá, Maidana, después de la palabra de lista, la A, pone lista versión enlazada. Sí, va a quedar medio largo, pero versión enlazada. de acá de imprimir lista. Sí, en la 37, hacelo, mira, la versión 37. Lista. Versión enlazada. Quedó medio largo, pero para ser bien obvio. Ahora, ¿cómo sería una versión contigua? En la línea 36, pone struct lista versión. Eso, copiate si querés esa ley. Perdón, sería esto de acá. Tuki. Sí. Copiar en la 36, pones estructura. No, ahí abajo, en la 36, mirá. Pones struct, lista versión contigua. Ahí está, struct. ¿No sería como el struct de polígono? Es el estudio de polígono, no es como, es el estudio de polígono, perfecto. Y entre llaves, ahí pondríamos que para la versión contigua es el array con una capacidad máxima y un nivel de uso. Entonces, chicos, lo que quiero marcar acá es que estos dos structs son diferentes, sí, son diferentes, tienen diferente nombre y adentro tienen cosas bastante diferentes. Pero implementan en memoria, van a representar lo mismo, se van a utilizar para representar lo mismo. ¿Okay? Entonces, uno tiene un estilo. Ahí va sin el 3. Contiguo, claro, ahí va sin el 3. En realidad, si las llaves van, que significa 0, significa que n arranca 0, significa que arranca vacío, el otro no importa, y es más, en la línea 42 ponele llaves vacías también a primero. Línea 42, acá. Lo que está diciendo es que va a apuntar a null pointer por defecto. Entonces, ¿así? Entonces, la versión de lista, versión contigua, ¿sí? Es equivalente funcionalmente a la versión enlazada, pero lo hacen de formas diferentes. La versión contigua es rapidísima y simple, pero limitada. La versión 41, la versión enlazada, es más lenta, pero más complicada, pero no tiene un límite en la cantidad de memoria, en la cantidad de nodos, sino simplemente la cantidad de memoria disponible. Todas las operaciones de imprimir superficie, ir a un nodo, ir a un vértice, disculpen, ir a calcular el perímetro, se pueden implementar en las dos versiones, pero van a tener formas diferentes, cada una con sus ventajas y sus desventajas. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase, entre tanto que estuvimos probando, es que no existe las estructuras dinámicas. Entonces, la versión de la línea 37, la versión continua, no es dinámica. Tiene un máximo, y jugamos con el dinamismo. Maidana, ahí te pido que te mutees, no te voy a pedir que te mutees. Listo. Perdón, pasa que debe ser mi micrófono que está. Sí, pero antes hubo un momento que pasaba y después ya no. Gracias, Maidana. Entonces, lo que se lleven es que no existe, como hablamos ahora a veces, las estructuras dinámicas. Se simulan. En el primer caso, se toma un pedazo de memoria, por ejemplo, del stack, 1000, en este caso 10.000, y después se utiliza un n para decir cuánto usamos de eso. El n lo hace, parece que es dinámico, pero no es dinámico. Y la versión enlazada es dinámico. La estructura es qué tamaño tiene. Un solo elemento, primero. Y el primero es un puntero a qué? A dos elementos. Dos. Entonces, primero es 1,
La lista apunta, tiene un solo elemento, que es el primero, y el primero apunta a un nodo que tiene solamente 2 elementos. Next y val. Eso es re estático. ¿Cómo simulamos? Bueno, que apunte a uno más. Y después apunte a uno más. Entonces vamos enganchando a nuevos nodos que se fueron reservando dinámicamente en tiempo de ejecución. La reserva fue dinámica, pero las estructuras son iguales. Es como que evaluamos nosotros una cadena física. La cadena está formada por eslabones. La cadena no crece o decrece. Los eslabones no crecen o decrecen. La única forma de simular que la cadena es más larga, ¿cuál es? Desoldando el último eslabón y enganchándole un nuevo eslabón. Esa es la única forma de simularlo. ¿Eso lo hace dinámico? Para mí no. Una simulación. Si uno se cierra los ojos y espera que pase eso y después lo ve, ¡uy, creció la cadena! Pero en realidad porque hubo un trabajo de traerse un nuevo eslabón, soldar y desoldar y volver a soldar. Eso es lo mismo que pasa con la versión enlazada. ¿Ok? Bueno, ahora sí, yo creo que después de esta clase recién tienen la capacidad de enfrentarse con tratar de implementar todas las operaciones que hicieron en la versión contigua, pero ahora en la versión enlazada. ¿Está bien, chicos? Bueno, Mariano, te agradezco mucho. Te agradezco también con un punto extra que te llevas. Y me quedo para consultas. Se hizo tarde, ¿verdad? Profe, Sí. vos en una dijiste algo de Memory Link. ¿Qué sería eso? Memory leak. Leak. L-A. Ah, Leak es goteo. Una pérdida, una gotera. Perdés memoria. Si no liberás, vas perdiendo y vas perdiendo de a poquito. Encima es eso, no es que de repente es un chorro de memoria que perdés, sino vas liqueando de a poquito. Y esos se notan solamente cuando el proceso está ejecutándose mucho tiempo. cuando no haces delete. Cuando no borras la reserva, tal cual. Cuando no haces delete. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Muy, muy claro todo. Aunque a mí se me hace un relío en la cabeza, pero nada, después lo veo bien. Y nada, Bueno. muchas gracias y No, nada, gracias a ustedes, gracias a Maidana, gracias a Alonso también por participar tanto. Y bueno, es momento de enfrentarse con el código y empezar a hacer andar estas cosas. Yo creo que el debug nos ayudó mucho a visualizarlo, no solamente porque se los diga yo, sino porque lo ven en valores, ¿no? Y vimos el encadenamiento de todo el link que hicimos con ABCD, de todos los nodos. claro. Bien. Bueno, muchas gracias, chicos. Vale. Chao, profe, buena semana. Gracias a vos, profe. Bien. Saludos. Saludos. Profe, yo tengo una duda. ¿Puedo Sí, Luis. compartir? Sí. Chao. Chao, hermano. Bueno, igual no hace falta compartir, me parece, pero ¿se puede hacer una lista enlazada que también sea contigua? Tipo, así no usamos tanto crear heap, tipo, o sea, reservar en el heap, reservamos directamente un array. La respuesta es que sí. Y la respuesta es que es lo que. Eso está muy bien, creo que lo habíamos charlado, que Sí, es como ser más eficiente. Entonces, el nodo en realidad es como no es un elemento, sino es como una secuencia, un pedazo, es como un grupito, ¿no? Como varias. Bueno, una sección de 10 puntos sería, ¿no? sí. Entonces, vos vas reservando de a 10. Tus nodos son 10. Tiene cierta complejidad, porque tenés que tener cuidado cuando te vas de los 10 a los siguientes 10 y cuando volvés, si crece o decrece. Pero en realidad lo hace más eficiente en la cantidad de veces que haces llamados a new y a delete. Sí, Ok. es correcto. Bueno, era eso. Bien, está muy bien, está muy bien.
Muy bien, Luis. Una pregunta, profe. Sobre todo Luis, pero había muy buen código. Sí, Ochoa. Sí, los exámenes orales hay que reservar un día o otro. Sí, se elige un día. Sí, ya voy a poner, empiecen a elegir, pero voy a poner como un listado para que se puedan anotar. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Listo. Bueno, gracias. Muy bien, chicos. Que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo. Igualmente, profe. Chao. Buen fin de...